Buenas noches, mi nombre es Marcela Gallego López y hoy vengo a hablarles sobre la articulación temporomandibular. Articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la articulación de la mandíbula con el hueso temporal, en donde da origen a la diartrosis bicondilia. La articulación temporomandibular tiene superficies articulares que se dividen en inferior y superior. En la inferior está el cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidal que mide de 20 a 22 milímetros. En la superior está la eminencia articular y la cavidad glenoidea. En la eminencia articular es la raíz transversa de la apófisis cigomática. Y en la cavidad glenoidea está en la parte de adelante del proceso estiloides y es de forma elipsoidal. El disco articular. El disco articular permite el movimiento armónico y fluido de la mandíbula y es el responsable de los muchos ruidos articulares. Ligamentos. Los ligamentos son estructuras que unen los huesos articulares y son fibrocartilaginosos. Los ligamentos se dividen en ligamentos de refuerzo y ligamentos accesorios. Los ligamentos de refuerzo son aquellos que conectan la cara medial del disco y el polo medial del cóndilo. Los ligamentos accesorios están los ligamentos tegomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular. La cápsula articular. La cápsula articular es de tejido conectivo y fibroso que recubre la mayor parte de la superficie del temporal y del disco. La relación céntrica. La relación céntrica es la única posición condilar que permite una oclusión sin interferencias. La relación céntrica es la relación entre la mandíbula y el maxilar. La relación céntrica es resistente a la mayor fuerza de los músculos elevadores. Gracias a la relación céntrica se puede dar una capacidad regenerativa de la articulación temporomandibular. La relación céntrica es fisiológica y biomédicamente correcta. Los cóndilos se pueden mover de arriba hacia abajo libremente. El cartílago hialino. El cartílago hialino es poco regenerativo, tiene poca capacidad regenerativa cuando sufre lesiones o tiene pérdida. Y tiene a la cavidad glenoidea que tiene a la sutura de Glaser, que es compuesta por tejido denso y conjuntivo. El disco ATM es flexible pero no es comprimible. Complejo cóndilo-disco correctamente alineados. Cuando los discos no están correctamente alineados, significa que no existe una correcta relación céntrica, pero cuando si hay una correcta alineación de los discos es porque ahí está la relación céntrica. Músculos pterigoideos. Músculos pterigoideos medios, músculos pterigoideos laterales. Los músculos pterigoideos medios son aquellos que están dentro de la rama mandibular y ayudan a protruir y al movimiento de lateralidad. Los músculos pterigoideos laterales son cortos y de forma prismática y están en la pterigoides. En la apófisis pterigoides. Se extienden en la apófisis pterigoides. Los músculos elevadores tienen un grupo externo y un grupo interno. En el grupo externo está el músculo temporal y el macetero. En el grupo interno están los músculos pterigoideos. Los músculos depresores. En los músculos depresores están el miloioideo, el genioideo, el vientre anterior digástrico y el infraioideo. Dinámica mandibular. Tiene apertura, cierre, protusión y lateralidad. En la apertura tiene movimientos de rotación y traslación.
Bueno, las de cierre es cuando se contraen los músculos elevadores. El músculo pterygoideo lateral y los depresores deben relajarse. El de protrusión. En el de protrusión es cuando el músculo pterygoideo lateral estabiliza al disco cuando va hacia adelante con el cóndilo. Y el de lateralidad es cuando hay una concentración unilateral de los músculos pterygoideos. Músculos que intervienen en el movimiento de protrusión, retrusión y lateralidad. Los músculos que intervienen en el movimiento de la protrusión está el genioideo y los músculos pterygoideos laterales. En el de retrusión está el vientre anterior digástrico, las fibras horizontales del temporal y las fibras oblicuas del temporal. En la lateralidad se encuentran las fibras horizontales del temporal y del miloioideo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las patologías del ATM, o sea, de la articulación temporomandibular. Y la patología más común es el bruxismo. Bueno, de las patologías de la articulación temporomandibular, las enfermedades y trastornos que hay en la articulación temporomandibular ocasionan mucho dolor alrededor y dentro de la articulación. Bueno, el más común es el bruxismo. Dicen que una de las patologías que conecta con este es el estrés físico y emocional que abarca estructuras como la cara, el cuello, los dientes, los vasos sanguíneos, ligamentos, músculos de la mandíbula y nervios cercanos. Bueno, los exámenes auxiliares para el estudio de la articulación temporomandibular. Anteriormente, para evaluar la articulación temporomandibular se usaban las radiografías, como la tomografía y las radiografías transcraneales. Pero hoy en día, en la actualidad, ya se usa la resonancia magnética, es más acertada y más confiable, en donde evalúan los tejidos duros y densos, más que todo del disco, y en donde su resultado es más acertado. Etiología de la anquiliosis. La etiología de la anquiliosis son problemas congénitos, traumatismos, enfermedades como la artrosis, la osteomelitis y la artrosis reumatoidea o infecciosa. Clasificación. Se clasifica en localización. En la localización se desvían dos partecitas que son intracapsular y extracapsular. En la intracapsular se introducen estructuras intracapsulares y en la extracapsular se introducen estructuras extracapsulares, pero también estructuras intracapsulares. Otro tipo de clasificación es el tipo de tejido involucrado, que es ósea, fibrosa y fibroósea. La ósea es aquella que es la afectación del tejido óseo articular. La fibrosa es la afectación de tejido fibroso articular y la fibroósea es la combinación de la afectación fibrosa y ósea de la articulación. Otra de la clasificación es extensión y origen y severidad. En la extensión está completa e incompleta. En la completa son estructuras de fusión, es la fusión de estructuras que están completas. Y en la incompleta es la fusión de estructuras que están incompletas. En el origen, falsas y verdaderas. En las falsas son aquellas que presentan patologías indirectamente relacionadas
Bueno, las de origen, falsas y verdaderas. Las falsas son aquellas patologías que dan origen indirectamente relacionadas con la articulación. Las verdaderas son aquellas que dan origen a patologías directamente relacionadas con la articulación. Severidad tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 es cuando la cabeza del cóndilo está presente pero está deformada. El tipo 2 es cuando hay una fusión entre la cabeza del cóndilo y la superficie articular. Y el tipo 3 es cuando hay un bloqueo óseo. Y el tipo 4 es cuando hay una alteración de la anatomía de la articulación temporomandibular. Tratamientos. Está la artroscopia, la artroplastia y la prótesis de Christiansen. La artroscopia se basa en una cirugía de extirpar el tejido que está en exceso, que impide que haya una correcta funcionalidad en la articulación. La artroplastia es aquella reconstrucción de autoinjerto. Y ya están las prótesis como la prótesis de Christiansen. La pseudoanquilosis. La pseudoanquilosis es la restricción del movimiento articular. Artrosis. La artrosis es una enfermedad regenerativa que se carcome los huesos y el disco y erosiona el cartílago. Este causa dolor y un desvío al abrir la mandíbula. Clasificación de la artrosis. Artrosis activa y estable. La artrosis activa es cuando hay un deterioramiento de los tejidos articulares y que van de la mano con las infecciones y con las infecciones. Con las infecciones y la inflamación. La artrosis estable es aquella que hay un desmejoramiento del cóndilo. Bueno, etiología. La etiología es que esta es hereditaria, causa traumatismos, se da más que todo en personas de 65 años, causa una desviación mandibular al hacer una apertura y hay oclusión. Tratamiento. Se divide en tratamiento conservador y tratamiento invasivo. El tratamiento conservador son fármacos, se puede a través de fármacos, y el tratamiento invasivo es a través de inyecciones intracapsulares o cirugía, llegado el caso. Bueno, la artritis. La artritis es una inflamación en los huesos articulares que se da más que todo en la articulación temporomandibular. La clasificación de artritis. Hay artritis infecciosa, artritis traumática, artritis degenerativa, artritis reumatoidea. La artritis infecciosa. La artritis infecciosa causa inflamación cuando se introducen agentes microbianos. Su tratamiento puede ser a través de hidratación y fármacos. Artritis traumática. La artritis traumática se da cuando hay una lesión, cuando hay fracturas y causa un dolor severo y limitación mandibular. Uno de sus tratamientos puede ser la aplicación de calor y dieta blanda. Artritis degenerativa. La artritis degenerativa da más que todo a pacientes de 20 a 40 años a causa de traumatismos. Uno de sus tratamientos son los fármacos.
Bueno, artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es aquella enfermedad crónica que es hereditaria, que causa limitación mandibular y causa deformaciones faciales. Gota o artritis del ácido úrico. Este es un tipo de artritis que se da cuando hay mucho exceso de ácido úrico en el líquido sinovial, lo que causa limitación mandibular, dolores, fiebre y malestar. ¿Cuáles son los tratamientos para este tipo de artritis? Bueno, son los fármacos antiinflamatorios como el naproxeno, el ibuprofeno, también el disminuir el alcohol, también aumentar el consumo de verduras, frutas, productos lácteos, legumbres y tomar antiinflamatorios para que minimicen el ácido úrico que pasa por la sangre. Los nervios craneales. Los nervios craneales se originan en los órganos de los sentidos, penetran las fosas craneales y llegan al encéfalo. El nervio esplánico. El nervio esplánico es un nervio simpático que se origina de las células ganglionares torácicas y este inerva las células abdominales más no las torácicas. El nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensorial que nos permite el sentido del olfato. Este se origina en la mucosa olfatoria. Bueno, una de las lesiones que se da cuando en el olfato es la anosmia. La anosmia es aquella en donde se da una pérdida del olfato y se puede dar a través de la edad y se puede dar generalmente unilateral. El nervio óptico. El nervio óptico es un nervio sensorial que nos permite la visión. Este nervio óptico pasa por el nervio óptico. El nervio óptico es aquel que se origina en las células ganglionares de la retina. Cuando se lesiona el nervio óptico, causa una degeneración y una inflamación en el ojo y puede causar la pérdida de este. Y también puede causar la pérdida de la nitidez y de la percepción. Y puede causar inflamación, lagrimeo e irritación. El nervio oculomotor. El nervio oculomotor es un nervio motor. Este está encargado de la musculatura del ojo. El nervio oculomotor inerva los nervios recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior, y cuando este se afecta, la lesión del nervio oculomotor es el desvío de los ojos hacia abajo. Hay una desviación de los ojos hacia abajo. El nervio troclear. El nervio troclear se origina en el encéfalo e inerva los músculos del oblicuo superior. El nervio trigémino. El nervio trigémino inerva sensitivamente a la mayor parte de la cabeza y da una inervación motora a los músculos de la masticación, al digástrico, al vientre digástrico, al vientre anterior y al miloioideo. El vientre trigémino tiene raíz sensitiva y raíz motora. La raíz sensitiva está el maxilar y la mandíbula. En la raíz motora solo está la mandíbula. El nervio trigémino tiene también una acción sensitiva, una acción motora y una acción secretoria. La acción secretoria es aquella en donde se ve la secreción lagrimal y de las cavidades nasales.
El nervio trigémino tiene raíces y acciones, como ya lo dije. ¿Cuál es la lesión del nervio trigémino? El nervio trigémino puede causar una parálisis de la desviación de la mandíbula. El nervio oftálmico. El nervio oftálmico es aquel que es un nervio sensitivo, y este está compuesto de nervio frontal, nervio nasociliar y el nervio lagrimal. El nervio frontal está la frente, la nariz y En el nervio lagrimal están los ganglios lagrimales, y en el nasociliar están las vías lagrimales. El nervio maxilar. El nervio maxilar es un nervio sensitivo. El nervio maxilar. El nervio maxilar es un nervio sensitivo. Este está compuesto por ramas colaterales y por ramas terminales. Las ramas colaterales, voy a nombrar algunas de ellas, que son: en las ramas colaterales se encuentra la rama orbitaria y el nervio cigomático, y en las terminales se encuentra la piel de las mejillas. El nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto. Este está compuesto por ramas colaterales y por ramas terminales. Las ramas colaterales está la rama lingual. En el mandibular está los músculos masseteros y está el temporal. Y en las terminales está el nervio lingual. El nervio abducens. El nervio abducens es un nervio motor. Este se origina en el encéfalo y este inerva los músculos rectos, oblicuos laterales del ojo. Bueno, lesión del nervio abducens. Su enfermedad más común sería la dipolia. La dipolia es cuando hay una desviación de los ojos medialmente. Bueno, el nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto. Este consta de raíz lateral y de raíz medial. Este también tiene ramas colaterales y ramas terminales. En las ramas colaterales está la rama lingual, y en las ramas terminales se encuentra la rama bucal, las ramas bucales. Bueno, el nervio facial también tiene acción motora, acción sensitiva, sensorial y acción secretoria. En la acción secretoria está la secreción salival y la secreción sublingual y la secreción submandibular. Bueno, parálisis del nervio facial. La parálisis del nervio facial es cuando hay un impedimento en la movención de la mitad de los músculos faciales. O sea, hay una parálisis de la parte media de la cara, y también produce una deformación en la comisura labial, como se puede ver en esta imagen. Bueno, el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear se origina
en el oído interno. Es la relación entre el vestíbulo y el coclear. La lesión que puede causarle al nervio vestíbulo coclear, lo más seguro es que sea la sordera. Bueno, el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo es un nervio mixto. Este es un órgano sensitivo sensorial. Da sensibilidad gustativa. Este también está compuesto de ramas colaterales y de ramas terminales. También tiene acción motora, acción sensorial y secretoria. Bueno, y una de las lesiones del nervio glosofaringeo es que puede ocasionar la pérdida del gusto, como se muestra acá en la imagen. El nervio vago. El nervio vago es un nervio mixto. Este nervio suministra ramas a los pulmones, a los bronquios y al corazón. Y también inerva el esófago y el estómago. El nervio vago tiene ramas colaterales, ramas terminales, acción sensitiva, acción visceromotora y acción viscerosensitiva. ¿En qué consta la acción visceromotora? La acción visceromotora es aquella que disminuye la frecuencia cardíaca. Y la acción viscerosensitiva es aquella que extiende los pulmones. Lesiones del nervio vago. Una de las lesiones del nervio vago es que debilita la voz y con ello causa ronquera. Bueno, el nervio accesorio. El nervio accesorio es un nervio motor. Este nervio se origina en el bulbo raquídeo. El nervio accesorio contiene un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno es aquel que inerva la faringe y la laringe. Y el ramo externo es aquel que contiene el músculo esternocleidomastoideo. Lesiones del nervio accesorio. Una de las lesiones del nervio accesorio es que debilita y atrofia al trapecio. Y con ello puede ocasionar problemas en el movimiento del cuello. Bueno, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor. Este se origina en el bulbo raquídeo y este inerva los músculos de la lengua y solo contiene ramas colaterales. Arterias y venas de la cabeza. Carótida externa. La carótida externa se compone de ramas colaterales y ramas terminales. En las ramas colaterales se encuentra... Ay, ma, venga, espere. Bueno, arterias y venas de la cabeza. La carótida externa. La carótida externa se compone de rama colateral y rama terminal. En las ramas colaterales están la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria articular posterior y la arteria faringea ascendente. Y en las terminales está la arteria maxilar y la arteria del temporal superior. Bueno, la arteria tiroidea superior.
también está compuesta por ramas. En las ramas colaterales está la rama esternomastoidea y la arteria laringea superior. En las ramas terminales se encuentra la rama interna, la rama externa y la rama posterior. La arteria tiroidea superior irriga la laringe, la faringe y el dioides. La arteria lingual. La arteria lingual en sus ramas colaterales está el ramo supradioideo y la arteria dorsal de la lengua o lingual dorsal. En las ramas terminales está la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua, o sea, arco ranino, en el arco ranino. La arteria lingual irriga la lengua, la amígdala y las glándulas y los ganglios sublinguales. Las glándulas sublinguales. La arteria facial. Sus ramas están la arteria palatina ascendiente, la arteria submentoniana y ramas glandulares, y está la arteria labial inferior, la arteria labial superior y la arteria angular. Y también se encuentra la rama nasal lateral. La arteria facial irriga la cara y los músculos de la mímica. La arteria occipital. La arteria occipital, sus ramas son la rama mastoidea, la rama auricular, la rama esternocleidomastoidea, las ramas occipitales, la rama meningea y la rama descendente. La arteria occipital irriga el cuero cabelludo y los músculos del cuello. La arteria auricular posterior. Bueno, la arteria auricular posterior, sus ramas colaterales son la arteria parótida, la arteria estilomastoidea y sus ramas terminales son la arteria auricular y mastoidea. La arteria faringea ascendente. Sus ramas faríngeas, ramas prevertebrales y ramas meningea posterior. La arteria faringea ascendente irriga la faringe y el paladar blando. La arteria temporal superficial. Esta tiene ramas terminales como la rama parietal, la rama frontal, la rama colateral, que está la arteria facial transversa, la arteria cigomática orbitaria y la arteria temporal media. Irrigación facial. Bueno, en la irrigación facial está la carótida interna. La carótida interna inerva e irriga la porción anterior de la frente y la cara dorsal de la nariz. El drenaje sanguíneo se realiza a través de la vena yugular interna. La carótida interna tiene porción cervical, porción cavernosa, porción petrosa, porción cerebral, ramas, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. La carótida interna irriga el interior del cráneo, los hemisferios cerebrales, el orbicular del ojo y sus anexos. Bueno, la arteria vertebral. En la arteria vertebral está la rama arterial subclavia. Bueno, y en esta también la arteria vertebral. La arteria vertebral, en ella se encuentra la rama arterial subclavia. Esta entra al cráneo a través del agujero magno. Bueno, el polígono de Willis. El polígono de Willis, las principales arterias anteriores y posteriores que llevan sangre al encéfalo confluyen en una especie de heptágono en la base del cráneo. Una de las funciones del polígono de Willis es que mantiene vascularizado el cerebro. En caso de que alguna de las arterias llegue a fallar, las demás van a seguirle proporcionando al cerebro la sangre. Irrigación arterial del encéfalo.
Bueno, en esta se encuentran dos arterias carótidas internas, izquierda y derecha, y otra que son dos arterias vertebrales, izquierda y derecha. Estas son aquellas que conforman el polígono de Willis. Características de las arterias cerebrales. Una es inervación simpática y la otra es flujo controlado por concentración de CO2, hidrogeniones y oxígeno. Bueno, en la inervación simpática está el vasoconstricción y en el flujo controlado por concentración de CO2, hidrogeniones y oxígeno está vasodilatación. Vascularización de la médula espinal. Tiene arteria vertebral, arterias espinales posteriores, 2, y arterias espinal anterior. Bueno, drenaje venoso de la cabeza y del cuello. El drenaje venoso de la cabeza se produce a través de pequeñas venas que forman plexos y drenan la sangre venosa del encéfalo. En estas desembocan en el seno, en los senos venosos. Bueno, la vena yugular anterior y posterior son aquellas que recogen la sangre del cuello. Bueno, el sistema linfático de la cabeza. El sistema linfático es esencial para las respuestas inmunes de agentes infecciosos. También es la captación de antígenos a través de vasos aferentes. Es la mayor separación de las células endoteliales y es la ruta primaria para la difusión del tumor maligno. ¿A qué se debe el nombre linfático? El nombre linfático se debe al linfocito B y al linfocito T. El linfocito B es aquel que madura en la médula ósea, interviene en la inmunidad humoral y produce anticuerpos. Bueno, el linfocito T es aquel que madura en el timo, interviene en la inmunidad celular y no produce anticuerpos. Bueno, el sistema linfático tiene dos zonas de drenaje, que son el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Tiene unión a venas subclavias, funciones de drenaje, de defensa, tiene estructuras del ganglio linfático y distribución de ganglios linfáticos. Características del conducto linfático. Bueno, este tiene una válvula que impide la regurgitación, tiene un flujo unidireccional, tiene propulsión de respiración, músculo liso y válvulas internas, y tiene un quilotórax, que es la presencia de líquido linfático. Bueno, el sistema linfático se compone de vasos linfáticos y tejidos linfoides y órganos linfoides. Los vasos linfáticos transportan fluidos sanguíneos del sistema vascular de vuelta a su origen. Los tejidos linfoides y órganos linfoides son aquellos que alojan linfocitos y células fagocitorias para la defensa del individuo. Funciones del sistema linfático. Vasos linfáticos, capilares linfáticos y ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos es un sistema inmunitario, extrae el excedente de líquido tisular, es el transporte de lípidos solubles y vitaminas solubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, y es un sistema unidireccional. Bueno, los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos son aquellos que extraen el excedente de líquido capilar sanguíneo. Este trabaja a presión hidrostática y osmótica. Bueno, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen función inmunitaria. Genera linfocitos y macrófagos. Bueno, los órganos y tejidos linfáticos. Tiene sistema abierto, que en el sistema abierto están los ganglios y los vasos linfáticos.
En los órganos linfáticos está el timo y el vaso. Y en los tejidos linfáticos está la amígdala, la médula ósea y las placas de Pecher. Órganos linfáticos en detalle: glándula timo, amígdala, vaso y placas de Pecher. La glándula timo es aquella que funciona durante su juventud y produce timosina. La amígdala es aquella que elimina y atrapa las bacterias. Cuando hay una congestión de bacterias en la amígdala, esto produce una inflación, quiere decir que produce amigdalitis. El vaso es de reserva sanguínea, produce linfocitos. El vaso elimina las bacterias que están en la sangre, hace una limpieza en la sangre y destruye los glóbulos rojos. Bueno, y las placas de Peyer, son aquellas que se encuentran en la pared del intestino delgado. Estas intervienen para que las bacterias no pasen el intestino, la pared intestinal, la cual la protege de agentes infecciosos. Muchas gracias.